Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es Adriana Carolina Sarabia Jiménez y voy a presentar el algoritmo diagnóstico de trombosis venosa profunda. Bueno, lo primero que vamos a realizar son los criterios Welch para TBP y una vez realizado y tengamos los resultados, vamos a establecer cuál es la probabilidad que tiene el paciente de presentar un TBP. Si el resultado es de 3 puntos, el paciente tiene un riesgo alrededor del 85%, es decir, un riesgo muy alto. Si el resultado es de 1 a 2 puntos, tiene un riesgo moderado de más o menos el 33%. Y si el paciente tuvo 0 puntos, tiene un riesgo muy bajo de más o menos el 5%. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es ya el algoritmo diagnóstico. Si el paciente tiene un riesgo bajo, es decir, esos que tuvieron 0 puntos en los criterios Welch, vamos a hacerle la prueba de dímero D, la cual vamos a tener como un valor normal menor de 500 nanogramos por mililitro si el paciente es menor de 50 años. Ese es el valor para esa edad. Si es mayor a 500 nanogramos por mililitro, es positivo en los menores de 50 años. Ya en los pacientes que son mayores de 50 años, vamos a hacer un dímero D ajustado para la edad, que es edad por 10 años y se espera pues que el resultado del dímero D ya sea como menor. Si el dímero D me da negativo, entonces lo que hago es descartar el diagnóstico de TBP. Si el dímero D es positivo, lo que voy a proceder a hacer es un ecodoppler. Si yo encuentro alteraciones que me sugieran que el paciente sí tiene una TBP, entonces lo que voy a hacer es ya considerar esto positivo y hacer el diagnóstico de TBP. Pero si no encuentro alteraciones en la ecodoppler, entonces descarto el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Ya en un paciente que tiene un riesgo moderado de trombosis venosa profunda, tenemos dos maneras de comenzar el algoritmo diagnóstico, una es con el dímero D y otra que es con el ecodoppler. Voy a explicar primero la del dímero D. Entonces le hago a un paciente el dímero D. Si este dímero D me da un resultado negativo, entonces yo descarto el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Si el dímero D me da un resultado positivo, yo lo que voy a hacer es realizarle a un ecodoppler y si este ecodoppler me da un resultado positivo, ya considero que el paciente tiene una TBP y procedo al tratamiento. Si ese ecodoppler me da un resultado negativo, lo que voy a hacer es repetirla una semana después. Si una semana después el paciente sigue con un ecodoppler normal, sin alteraciones, descarto el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Pero si este ecodoppler es positiva, entonces ya considero el diagnóstico de trombosis venosa profunda. En el caso de que comencemos con un ecodoppler, si esta ecodoppler desde el inicio es positiva, ya hago el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Pero si esta ecodoppler es negativa, entonces yo lo que voy a hacer es repetirla una semana después o hacer un dímero D. El caso de repetirla una semana después, entonces si no veo alteraciones, todo está normal, se descarta la trombosis venosa profunda. Si veo alteraciones, entonces hago el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Si yo decido realizar un dímero D, entonces si este dímero D es positivo, entonces yo lo que voy a hacer es repetirle la ecodoppler una semana después, como acá. Si al repetir esta ecodoppler es positivo, hay alteraciones, hago el diagnóstico y si es negativa, descarto el diagnóstico. Si el dímero D pues, ya me dio negativo, descarto el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Ya en los pacientes que tienen un alto riesgo, que tuvieron más de 3 puntos en los criterios Welch, desde el inicio lo primero que vamos a hacer es la ecodoppler. Si esta ecodoppler es positiva, entonces yo lo que voy a hacer es realizar ya el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Pero si esta ecodoppler es negativa, tengo dos maneras pues, de seguir el algoritmo. Una que es repetirla una semana después, que si al repetirlo una semana después me sigue dando negativo, entonces descarto la trombosis venosa profunda. O si al repetirlo una semana después ya es positivo, hago el diagnóstico de trombosis venosa profunda. O empezar luego de que la ecodoppler me dio negativo, puedo seguir con un dímero D. Si el dímero D fue positivo, entonces yo lo que hago es repetir la ecodoppler una semana después y si al repetirlo veo alteraciones sugerentes de una trombosis venosa profunda, ya considero el diagnóstico y procedo con el tratamiento. Pero si al repetirlo
yo no veo alteraciones, descarto el diagnóstico de trombosis venosa profunda y lo que hago es buscar otras causas del por qué el paciente está presentando esa clínica. Si al hacer el dímero D es negativo, ya se hace desde el momento que me dio negativo, se descarta la trombosis venosa profunda. Bueno, entonces tenemos algo acá muy importante, que son cuáles son las causas que me pueden generar falsos positivos, tanto con el dímero D como con la ecodoppler. Entonces es importante con el dímero D, que el dímero D lo que hace no es medir directamente la presencia de una trombosis, sino que mide que haya una activación de la fibrinolisis después de que se forma un coágulo. Entonces, el dímero D lo que nos va a mostrar como tal es que sí se está haciendo bien la fibrinolisis de coágulos que se pudieron haber formado con anterioridad. Entonces, dentro de las causas que me pueden hacer falsos positivos con el dímero D, entonces se encuentran los procesos inflamatorios, una herida que se encuentra en un proceso de cicatrización, las neoplasias, la hepatopatías, traumatismos y cirugías, un paciente que se encuentre en hospitalización, un paciente con un EPOC o con una enfermedad tromboembolítica venosa previa, con un embarazo, listo. Y dentro de las causas que me pueden ocasionar falsos positivos con la ecografía pues Doppler, se encuentran situaciones donde el paciente tenga una gran hipertensión venosa, como sucede en la insuficiencia cardíaca derecha, en las hepatopatías, en las compresiones intraabdominales, en la obesidad, en los edemas y en las fibrosis postquirúrgicas. Muchísimas gracias. Esto era lo que quería tratar con ustedes. Espero que les haya gustado la explicación y lo hayan entendido.